Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la rectificación cervical. Antes de hablar de esta rectificación, es necesario abordar el concepto de etiquetas diagnósticas. Las etiquetas diagnósticas abundan en estos días. Es común que como paciente las usemos como carta de presentación. Ni bien entramos al consultorio, decimos, tengo la columna cervical rectificada o tengo escoliosis o tengo fibromialgia. Entonces estamos seguros de la causa del dolor. Llegamos a las sesiones de kinesiología para salir del episodio o eliminar el dolor, pero pocas veces para encontrar la causa real. Entonces, ¿qué es una etiqueta diagnóstica? Una etiqueta diagnóstica es un intento fallido de diagnóstico que busca explicar la causa de los dolores o síntomas que un paciente relata. El problema es que le echa la culpa a quien no la tiene. Por ejemplo, tengo mareos, culpable, la rectificación cervical. Tengo dolor en el cuello y no puedo mirar para atrás, culpable, rectificación cervical. Es como tener que cambiar las cubiertas del auto porque lo usaste mucho y le echas la culpa al asfalto por el desgaste. Un poco de lógica tiene. La cubierta se desgasta al rozar con el asfalto, pero de ahí a ser el responsable de que explote la tarjeta de crédito hay un trecho muy grande. Entonces es difícil refutar las etiquetas y reemplazarlas por diagnósticos reales porque algo de lógica tienen. Estas etiquetas no solo tienen lógica, sino que tampoco aparecen de la nada. Me las dice un profesional de la salud, médico, kinesiólogo, etcétera, luego de mirar la radiografía cervical. Al principio me relajo y pienso, qué bueno, ya encontré la causa de mis dolores. Lo soluciono de alguna forma y listo. O ya lo llamo a mi kinesiólogo y en 2 sesiones estoy curado. Te apuesto a que salimos del consultorio sin hacer preguntas tales como ¿cuánto tiempo tarda en curarse la rectificación? ¿Cómo estoy seguro de que es la causa del dolor? ¿Es posible que tuviera la rectificación antes de este episodio? ¿Todas las personas con rectificación cervical tienen dolor? Cuando se me vaya el dolor, ¿sacamos otra radiografía para ver si la rectificación mejoró? En pocas palabras, estas preguntas no son fáciles de formular. Es como una traición al profesional que me atiende. Encima que mira la radiografía y me dice lo que tengo, ¿voy a atreverme a poner en duda su conocimiento? Entonces se cierra la puerta de la trampa. En ese momento la etiqueta diagnóstica hace la mudanza, se instala y empieza la lucha por desalojarla. Esta charla buscará echar luz a las engañosas etiquetas de justificaciones endebles que intentaremos hacer tambalear. Recordemos cuando fuimos pacientes y tratemos de visualizar qué hubiera pasado si hacíamos estas preguntas. Tratemos de responderlas para traer luz al tema que nos ocupa. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse la rectificación cervical? Con esta pregunta pondríamos a cualquier profesional de la salud en aprietos. Nadie quiere recibir una pregunta de un paciente cuando en ella está la palabra curación. La presión en el pecho y la responsabilidad aumentan y pueden llegar hasta límites insospechados. Surge una incomodidad muy difícil de manejar y menos de disimular. Podemos empezar a hablar de recuperación, de rehabilitación, de recuperar la función, salir del episodio, pero de curación no hablaríamos nunca o trataríamos de escapar lo antes posible de esta gran responsabilidad. La respuesta mágica a esta pregunta sería, ¿hay algo para curar? Y como paciente nos quedaríamos mirando, no sabríamos ni qué responder.
Quizás no hay nada que deba ser curado porque la rectificación cervical no forma parte de una enfermedad. Creemos que podría ser tan solo una adaptación que nuestra columna hace para tratar de absorber, tolerar o aguantar las tensiones y los esfuerzos de nuestro trabajo, nuestras actividades diarias y nuestras emociones. Por lo tanto, no tendríamos nada para curar, porque la rectificación no es una enfermedad en sí misma. ¿Cómo estoy seguro de que es la causa del dolor? Si con la otra pregunta poníamos en aprieto al profesional, con esta otra estamos doblando la apuesta. ¿Quién se va a animar a responder sí con 100% de certeza? Yo no lo haría. Si pensamos en la rectificación, imaginamos un montón de estructuras o de tejidos que podrían ponerse tensos y sobrecargarse. Por ejemplo, músculos, ligamentos, como esos que nos lastimamos cuando nos doblamos el pie, algunos nervios que son como unos pequeños cables y mangueritas muy chiquititos que mandan las órdenes desde nuestro cerebro hacia el resto de nuestro cuerpo, y los discos intervertebrales, esos que a veces se lastiman formando las famosas hernias discales. Cada uno de estos músculos, nervios y ligamentos pueden ser la causa de algún dolor si se irritan o se inflaman. Pero el dolor que cada una de estas estructuras causa no es igual al otro. Los nervios duelen de una manera, los músculos de otra y los ligamentos de otra. Esto quiere decir que nuestro paciente o nosotros como pacientes relataríamos distintos dolores en base a la estructura que lo esté causando. Pero cuando la columna cervical se rectifica, se pone tensa o sobrecarga, todo al mismo tiempo, todos los pacientes con rectificación deberían tener dolores similares. Lógicamente, esto no sucede. Cada paciente experimenta un dolor distinto al otro. ¿Todas las personas con rectificación cervical tienen dolor? Esta pregunta se encadena muy bien con la anterior. Si no puedo estar seguro de que la rectificación sea la causa principal de los dolores, surge esta idea de que entonces tener rectificación no significa tener dolor. Si sacáramos una radiografía de columna cervical a 100 personas de distintas edades con diferentes trabajos y preocupaciones, encontraríamos en muchas de ellas rectificación o algún tipo de alteración de la curva. Ahora, las chances de que todos los que tengan alguna alteración radiográfica de la curva también tengan dolor podría ser relativamente baja, y más aún que tengan el mismo dolor. ¿Es posible que tuviera la rectificación antes de este episodio de dolor? Para comprobar eso, quizá la única forma sea sacar una radiografía cuando no tengo dolor. Pero, ¿quién lo hace? ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos a sacarnos una radiografía estando en una playa o en una reposera tomando mate o sentados en una plaza muy relajados? Me atrevo a arriesgar y a decir que nadie. ¿Para qué voy a ir a irradiarme si no tengo ningún dolor? Si no hay síntomas, no hay un objetivo. Solo podemos hacer una hipótesis. Ante la ausencia de dolor, de tensión muscular o estímulos estresantes, la rectificación cervical no podría ser detectada en radiografías de control. También podríamos pensar que, si en algún momento me sacaron una placa porque estaba en un episodio de dolor y en esta placa se vio rectificación, si vuelvo a sacarme otra ahora que no tengo síntomas, las chances de que la rectificación haya disminuido podrían ser muy altas. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Podría ser la rectificación un fenómeno dinámico? Una curva cervical y lumbar podrían variar con relación a los estímulos, esfuerzos, sobrecargas musculares, inflamaciones ligamentarias y tendinosas, discopatías, compromiso de alguna de las raíces nerviosas que pasan entre una vértebra y otra. Es decir, ¿podría ser la rectificación cervical más una consecuencia del dolor que una causa? Cuando se me vaya el dolor,
¿Sacamos otra radiografía para ver cómo está la curva? Aquel paciente que nos formula esta pregunta nos termina por agotar. Se convierte en el peor paciente que hemos tenido. Esta pregunta se encadena con todas las otras y principalmente con la anterior. Si primero le dijimos al paciente que la rectificación es la causa del dolor, ahora el dolor no está, tampoco debería estar la rectificación. Al no sacar una radiografía cuando el dolor se fue, no tenemos manera de comprobar que el problema está resuelto. ¿Quién se anima a pedir una radiografía cuando ya no hay síntomas? La trampa es perfecta. Dicho esto, podríamos intentar cambiar el razonamiento, planteándonos que la rectificación es consecuencia y no causa del dolor. Las curvas de nuestra columna tienen un comportamiento dinámico, se adaptan y cambian de acuerdo con los estímulos que reciben. Si hacemos esfuerzos, nos ponemos nerviosos, tomamos frío por la noche o tenemos una inflamación en el cuello luego de caernos de la bici, podríamos tener una rectificación cervical. Tener una rectificación cervical no significa que la tendremos siempre. Podrá repetirse de vez en cuando, por ejemplo, con los nervios de un examen final o de una entrevista laboral, pero no significa que tengamos también dolor. Luego de que los nervios desaparezcan y los músculos se relajen, la curva volverá al estado anterior. Tomemos valor para hacer las preguntas anteriores cuando ocupemos el rol de pacientes. Intentemos también responderlas con sabiduría como profesionales. Trabajemos juntos con empatía y comunicación para desalojar a las etiquetas diagnósticas, esas que dejamos entrar sin saber que se volverían en nuestra contra. Muchas gracias.